Este recorrido no podía arrancar en otro lado que no fuese Villa Fiorito, y es que acá en este barrio arrancó todo, en la calle Zamor al 523, entre Bravo y Filardi. Diego vivió casi sus primeros 18 años de vida, más o menos 17, 18 años de vida, así que es un lugar muy importante para la vida del 10. Esta es la casa de Diego, a algunos les sonará por la foto, ahora está muy crecida los árboles, pero bueno, como ven es muy chiquitita, tiene un montón de regalos que le va dejando la gente. Para que se den una idea de lo chiquita que era, cuando entras tenés un comedor cocina y después hay 2 habitaciones nada más. Tienen que pensar que acá vivían todos los hermanos y los viejos de Diego. Estaba, bueno, don Diego y doña Tota, sus 4 hermanas más grandes, que son Ana María, Elsa, Rita y María Rosa, y después se le sumaron sus hermanos más chicos, que fueron Hugo, Lalo, y su única hermana más chica, que fue Claudia. Así que en esta casa Diego llegó a vivir con 10 personas a la vez, así que hay que remarcarlo. También todo esto le sirvió para forjar la personalidad que después tuvo Diego y que tanto mostró y por lo que la gente tanto lo quiso. Hay que aclarar, porque Diego siempre dijo que él era de Lanús, que el barrio de Villa Fiorito es en Loma de Zamora. Es verdad que Diego, bueno, técnicamente nació en Lanús porque nació en el Hospital Eva Perón, que queda en aquella ciudad, pero el barrio Villa Fiorito donde está es en Loma de Zamora. También ya lo deben haber visto en los videos y lo deben saber, pero vale la aclaración que es un barrio muy humilde y donde no sobra nada. Si bien es verdad que ha ido creciendo en los años, se han pavimentado un montón de calles, a diferencia de cuando Maradona vivía acá, también es cierto que bueno, sigue siendo un barrio muy humilde. Diego volvió pocas veces al barrio, no porque se haya olvidado de lo que fue Fiorito, sino porque cada vez que venía era un descontrol, se pueden imaginar. Vino varias veces escondido para visitar a la familia de Verónica Ojeda, que fue una de sus últimas mujeres, que vivía acá, era del barrio. Las últimas veces que se lo vio en público acá fue cuando inauguró la unidad de pronta recuperación, junto a Cristina Fernández en 2010 creo que fue. Y después vino también para el 2008, que hizo un documental con Emir Kusturica, que era un serbio documentalista muy bueno, que bueno, si les gusta la vida de Maradona, les interesa, se los recomiendo porque está realmente muy bueno, y visita acá, y ese es el último video de Diego acá en Fiorito que está grabado. En esta parada no podíamos no venir al potrero de acá del barrio de Villa Fiorito. Es verdad igual que este no es el potrero original en el que jugaba Diego, ese quedaba a unas 3 o 4 cuadras de acá, pero bueno, el terreno se fue tomando, la gente fue poniendo casas ahí, construyendo casas y se fue moviendo hasta acá, así que este no es el original en el que está el famoso video de Diego haciendo jueguitos y diciendo que quería ser campeón del mundo, pero sí que se movieron los arcos, se pasaron los arcos, así que en teoría acá Diego en estos arcos debe haber metido un montón de goles y debe haber jugado sus primeros partidos de fútbol. También por acá estaba el primer club de Diego, que fue Estrella de Fiorito. Más tarde se empezó a llamar Estrellas Unidas de Fiorito, que fue bueno, el club en el que Diego jugó por primera vez y en el que estuvo hasta que se fue a Argentinos Juniors, a partir de los 10 años más o menos. Ahí pude entrar al potrero, ahí se ven los arcos, en teoría los que Diego jugó. La cancha, como les venía comentando, no es la original, pero bueno, básicamente es lo mismo, simplemente que se movió un par de cuadras de donde estaba. Allá al fondo, no sé si se alcanzará a ver, está la Torre Interama, se ve ahí de fondo, queda buenísima. Hay un video sobre el parque, así que se lo dejo ahí en tarjetas y seguimos con el recorrido. Este es el club que les comentaba, Estrellas Unidas de Fiorito, que antes se llamaba Estrella de Fiorito, donde jugó Diego. Tienen acá en la entrada del club a un Maradona pintado con la camiseta de Fiorito, y acá también un nenito que viene emulando a Maradona que está jugando. Así que así está el club hoy, en el que Diego empezó todo. La segunda parada en este recorrido es en el estadio Diego Armando Maradona, y es que acá en Argentinos Juniors Diego se formó como jugador profesional e hizo su debut en primera división a los 15 años. Diego llegó acá a Argentinos Juniors a los 10 años, y es que un amigo suyo de allá del barrio de Villa Fiorito, donde estuvimos hace un rato, llamado Goyo, iba a venir a hacer una prueba al club y lo invitó a venir porque bueno, todos sabían de las condiciones que tenía. El técnico que estaba en ese momento seleccionando era Francis Cornejo, lo seleccionó, le dijo que se quedara, y juntos conformaron lo que fue la categoría 60, una categoría muy recordada y muy valorada acá en Argentinos Juniors. Muchos recordarán a este equipo en el que estaba Francis Cornejo y Diego Armando Maradona, con aquel invicto de 136 partidos sin perder, como el equipo de los Cebollitas, y se le puso ese nombre porque en ese momento la AFA no permitía que Argentinos Juniors o algún club de primera tuviese un equipo de menores de 14 años. En este caso eran chicos que tenían 10, 11, 12 años,
así que tuvieron que armar ese equipito para poder representar de alguna forma argentinos. Fue entonces que por ese equipo de los Cebollitas y esa categoría 60 que se empezó a hacer eco acá en el club de un nombre que era Diego Maradona, y la gente se empezaba a preguntar cuándo iba a debutar. No importaba que Diego tenía 14, 15 años, la gente insistía, aparte de argentinos no venía de un buen momento y lo querían ver jugar a esta joven estrella que supuestamente tenían en sus filas. Y el debut de Diego se iba a dar con tan solo 15 años y se iba a dar en un partido por la fecha 8 del torneo metropolitano del 76 contra Talleres. El equipo iba perdiendo 1-0, Argentinos, como digo, venía mal en ese momento, de hecho ese torneo lo estaba peleando abajo, estaba peleando la tabla de abajo, y Talleres encima era el equipo sensación de ese año. Y en el entretiempo Montes, el técnico de Argentinos, decidió darle la chance a Maradona. Dista el rumor que le dijo: pibe, entrá y tirá un caño, y que Maradona, cuando entró en la primera pelota que tocó, tiró el caño. Todos los que estuvieron ese día acá constatan que Diego tiró efectivamente ese caño, pero mucha gente dice que no fue en la primera pelota, sino que fueron unos minutos después de haber ingresado. Si bien Diego mostró un gran nivel ese torneo, no pudo evitar que Argentinos peleara la tabla baja. De hecho, el equipo de la Paternal tuvo que jugar el reducido por la permanencia en primera división, se pudo quedar igual en primera. Y ya las otras temporadas que iba a jugar Diego acá, que iban a ser la del 77, la del 78, la del 79, la del 80, sí ya iban a ser mucho mejores y con un Diego brillando. En las 4 temporadas que iba a jugar Diego entonces acá, después de la del debut, iba a ser goleador en las 4. Así que imagínense la importancia de Maradona acá en el bicho, sumado a que era un pibe de nada, de 16, 17, 18, 19 años, era muy muy jovencito. La última temporada, que fue la del 80, fue la que mejor le fue a Argentinos Juniors en general, que llegó en algún momento a ilusionarse con pelearle el torneo a River. Diego iba a jugar acá en el bicho de la Paternal 166 partidos e iba a convertir 116 goles. Así que los números muestran lo bueno que fueron esas temporadas para un Diego que muchos afirman que fue la mejor versión de él, fue acá, que dicen que volaba. Antes de pasar a la salida de Diego de Argentinos, le quería mostrar el museo que hay acá. Es como una especie de santuario que le hicieron. Ya lo había mostrado en el recorrido de las canchas, pero bueno, lo vuelvo a mostrar por si alguno no vio ese video. Pero al terminar esa temporada del 80, que fue la mejor de Diego acá en Argentinos, ya el club no lo podía sostener más, sabía que lo tenía que vender. Habían rumores de que el Barcelona de España venía a llevárselo por 10 millones de dólares. También se hablaba de que estaba cerrado el pase a River, que los clubes ya se habían puesto de acuerdo y que solamente faltaba que Diego diera el sí. Habían ofrecido ser el jugador mejor pago junto con el Pato Filiol, estaba en ese momento jugando en el Millonario, pero Diego tenía ya todo decidido y sabía que su destino no estaba ni en el Barcelona, aunque sea todavía, ni en River. Él quería cumplir el sueño suyo y de toda su familia, así que montó todo un operativo y mostró la personalidad que lo iba a caracterizar de ahora en más en la toma de decisiones. Pero antes de contarles sobre el operativo y sobre el paso de Diego a la Boca, pasemos primero por la casa que le regaló Argentinos a Diego una vez que firmó su primer contrato acá en la calle Lascano. Estamos muy muy cerquita de la cancha de Argentinos, venimos de ahí. Para que se den una idea, bueno, Lascano corta con Gavilán y Gavilán es la calle de la cancha y son más o menos 4 cuadras por Gavilán, así que estamos realmente muy cerquita de la cancha. Por firmar el primer contrato con el club, a Diego le correspondía una prisma de dinero, y tanto él como el presidente de aquel momento decidió que en lugar de darle esa plata era conveniente sacarlo del barrio en el que estaba, sacar a toda su familia de allá y moverlo acá a la casa de Lascano en el barrio de la Paternal. Desde que Diego firmó el primer contrato hasta que se mudó acá, que fue en el 78, Argentino le dio provisoriamente un departamento que era por acá cerca para que toda la familia se fuese del barrio, y ya para el 78 llegaron acá, que en esta casa toda la familia Maradona viviría más o menos por 2 o 3 años, del 78 hasta el 80-81, fue cuando Diego se movió de club. Acá está la casa entonces, en Lascano 2257, que es donde se mudó Diego, la casa que le dio Argentinos. Y a algunos les sonará capaz que la fachada, porque acá se filmó la serie de Maradona, se usó como locación, así que capaz que a algunos les suena de la serie de Diego que salió hace poco en Amazon, si no me equivoco. Hace unos años que esta casa se transformó en museo, así que ahora vamos a entrar a verlo un poco. Te cobra una entrada que son 3.000 pesos, al cambio de hoy son más o menos $3, es bastante barato. Ese precio solamente lo cobran para poder mantenerla y para poder seguir mostrándosela a la gente. Ni bien entras ya te encontrás con esta estatua del Diego y algunos cuadros también acá colgados en honor a Diego. Y a la izquierda ya salís a lo que era el living. Miren lo bien recreado que está, todos los muebles, por las dudas les aclaro nuevamente, no son los originales. Se le puso mucha decoración, hay algunas camisetas que imagino trae la gente de Argentina, del Napoli, todo representativo del Diego.
Del otro lado del living hay otra especie de living más. Acá unos sillones, el piano que está la famosa foto de Diego tocándolo. Nada, está muy bueno, muy bien hecho. De este segundo living pasamos a la habitación de los padres de Diego, que fue la primera vez que tuvieron una habitación propia. Acá tiene el baño y esta era la primera habitación de los padres, que está cerrada igualmente, no se puede entrar. Acá a unos metros de la habitación de los padres estaba el lugar favorito de Doña Tota, que era la cocina. Creo que es el lugar mejor recreado por ahora. Fíjense ahí la foto original, la mesa, los muebles, todo está muy muy bien hecho. Y de acá salís a esta especie de patio interno que hay, que bueno, también hay un montón de decoración, de cuadros, regalos. Ahí está el póster de la serie de Prime, lo que le venía diciendo. En la tele pasan fragmentos. Y subiendo por acá desde este patio llegás a la habitación de Diego, que también mirá que bien que está recreada. Acá el mueble, bueno, algunas fotos que muestran cómo era el cuarto y cómo está ahora. Está muy muy parecido. Si seguimos subiendo, bueno, vemos acá la habitación de Diego, un baño. Y acá otra habitación más, que imagino que era de los hermanos. Hay otra habitación más a la izquierda y allá vas para la terraza. Esta es la terraza que, bueno, hay algunas pintadas de la frase famosa del hermano de Diego. Otra de este lado y acá salís a la calle Lascano. Asoma a la calle Lascano, que es donde estábamos antes. Y esta era otra habitación donde seguro estaban algunos de los hermanos de Diego, que hoy está hecha como un santuario. Miren acá la foto de la última cena. Acá, bueno, la especie de santuario, todos traen regalos, stickers, fotos y la van pegando. Acá al lado de esta hay otra habitación más que hoy es el shop, donde venden algunos recuerdos para seguir recolectando plata y mantener esta casa. Algo que no les comenté allá en Fiorito es qué pasó con la casa de Azamor. Cuando vinieron a esta casa, cuando se mudaron, Doña Tota decidió regalarle la casa a una vecina. Ella venía en el último tiempo en Fiorito trabajando, limpiando una casa. Se había hecho amiga de la persona a la que le limpiaba la casa, así que cuando se vinieron para acá, le regaló la casa de Azamor a esa familia de apellido Gaitán. Y por lo que se sabe hasta el día de hoy, no la señora porque ya no vive más, pero sí que los herederos fueron los que se fueron quedando y los que siguen viviendo hasta el día de hoy ahí en esa casa. Llegamos a la cuarta parada en este recorrido y es obviamente la Bombonera. Y es que, como les dije, en Argentinos Juniors Diego tenía definido su futuro y era acá en Boca. Maradona iba a montar todo un operativo para poder llegar acá a Boca, a pesar de que parecía que no iba a ser posible. Iba a llamar a un periodista, creo que era un periodista de Crónica, y en una entrevista que le hizo cuando le preguntó sobre su llegada a River, que supuestamente estaba cerrada, le dijo que no, que se había caído porque él iba a jugar en Boca, cuando eso era totalmente mentira. Ahí se armó una novela tremenda porque, bueno, presionó de alguna manera a los dirigentes de Boca, que en ese momento, hay que aclararlo, Boca estaba muy mal económicamente y tuvieron que hacer un esfuerzo tremendo para poder traer a Diego acá. Finalmente esa novela se definió a favor de lo que quería Diego. Fue un lío igual para Boca, como digo, porque no tenía plata, así que tuvo que hacer todo un acuerdo bastante raro. Se firmó un préstamo de 1 año y medio con opción de compra de $2,5 millones. Boca saldaba también deudas de argentinos que tenía por más o menos $500,000. Le prestaba de forma permanente, le cedía de forma permanente 4 jugadores, que ahí está la historia de un jugador que no quería pasar porque se quería quedar a jugar acá con Diego y que finalmente lo tuvo que hacer. Y se armaba un amistoso ese mismo día entre Argentinos y Boca, en el que Diego iba a jugar un tiempo con cada uno. Fue así entonces que Diego el 20 de febrero de 1981 firmó con Boca, jugó ese amistoso que les digo que jugó un tiempo con cada camiseta, y 2 días más tarde debutó acá en la Bombonera contra Talleres, que había sido el mismo rival contra el que se enfrentó cuando debutó en Argentinos. Esta vez lo hacía con la 10 en la espalda y marcando 2 tantos en un partido que terminó 4-1 a favor de Boca. Diego iba a jugar solamente 1 año en Boca en esta primera etapa, solamente en el 81 iba a ganar un torneo que fue el Metropolitano, en el que fue goleador también, así que a los 4 torneos consecutivos que llevan Argentinos se le suma este quinto acá en Boca, algo histórico para la Liga Argentina. Y Boca en febrero del 82, o sea, ni siquiera se había terminado el préstamo, ya le compró el pase a Argentinos Juniors y lo vendió automáticamente al Barcelona de España. La segunda etapa de Diego acá en la Boca se iba a hacer esperar, iba a tardar 15 años. Iba a volver en el 95, post-doping en Estados Unidos y post haber sido director técnico de Mandillú y de la academia por un periodo corto de tiempo porque estaba suspendido. Y esta etapa iba a ser bastante corta, iba a durar 2 años, encima de los 2 años iba a jugar realmente solo uno, que fue el 95, donde no logró encima salir campeón. El 96 estuvo alejado de las canchas directamente por cuestiones personales, cuestiones de adicciones y por el caso Coppola, que lo tenía muy consternado. Pero en la segunda etapa del 97 iba a decidir volver, esta vez sí para retirarse como correspondía. Iba a jugar solamente 5 encuentros igual, pero se iba a retirar en una cancha de fútbol y no suspendido por un doping. Se dio todo para que el último partido de Diego sea en la cancha de River en octubre del 97, en una victoria que fue 2-1, con una famosa frase de Diego
que dejó ahí en el camino. Diego iba a cerrar entonces su etapa en Boca, habiendo hecho 2 pasos por el club, habiendo jugado 71 partidos, marcando 35 goles y habiendo ganado solamente un título. Y la verdad que la historia de Diego con la camiseta de Boca como jugador no fue tan fructífera. De hecho, para que se den una idea, hay un dato que lo marca, que es que ni siquiera llegó a jugar un partido de Copa Libertadores acá. También hay que nombrarlo, y es que Diego, 4 años más tarde, casi un poquitito más de ese último partido que jugó con la camiseta de Boca, hizo acá en noviembre del 2001 su despedida, que fue, bueno, recontra icónica por los jugadores que vinieron, por todo lo que pasaba acá en la cancha de Boca. No solamente hubieron hinchas del club, sino que hinchas del fútbol y de Maradona. Así que los dejo con esta icónica frase que dejó Diego aquel día y nos vamos al siguiente punto. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Y el quinto lugar a visitar es la intersección de 2 calles. Estamos hablando de Segurola y Habana, en el barrio de Villa Devoto, y es que Diego, con una sola frase que dijo, inmortalizó esta esquina para siempre y la transformó en quizás una de las más famosas de toda la ciudad. Pero ¿qué fue lo que pasó y por qué esta esquina quedó tan marcada en la vida de Diego? Bueno, todo se dio en el 95, cuando Diego volvió a Boca en su primer partido. Jugó Boca contra Colón y tuvo un cruce con el Huevo Torresani. El Huevo Torresani terminó expulsado después del cruce con Maradona, y al terminar el partido declaró que a él lo había echado Maradona y que estaba tan enojado que si podía lo pelearía. Fue ahí que Diego, una vez que terminó el partido y al ser consultado por las declaraciones de Torresani, salió al cruce como era habitual en Maradona, y soltó aquella icónica frase donde lo invitaba a pelear a esta esquina, ¿no? Segurola de Habana, 4310, séptimo piso, y lo retaba a ver si le duraba 30 segundos. Antes de su vuelta al fútbol argentino, en los 90, Diego compró 2 departamentos acá, compró uno en el segundo piso y otro en el séptimo, que es el que está arriba del vidriado, que es donde él vivía con Claudia y con sus 2 hijas, Dalma y Yanina. Este séptimo piso se transformaría después en el famoso del museo donde Diego tenía sus camisetas y sus trofeos, y por el que tuvo bastante peleas con Claudia, una vez que ya estaban separados y que ya ninguno de los 2 vivía acá. La esquina se volvió recontra turística, todo el mundo viene acá a dejar, bueno, a pegar su sticker, a dejar su ofrenda, y hay una bandera, y acá la gente le cambió, y la esquina ahora se pasa a llamar Diego Maradona en vez de Segurola de Habana, solamente en esta esquina. Y también la legislatura porteña de Buenos Aires le puso esta plaquita, esquina Diego Armando Maradona, en homenaje a un símbolo del fútbol argentino y mundial, y puso, bueno, la fecha de su nacimiento y el simbolito de para siempre. Imagínense lo importante y lo trascendental que se volvió este edificio, que hace poco se estaba vendiendo un departamento en el 3er piso, que en teoría era el mismo que el de Diego, pero un par de pisos más abajo, a $700.000. Un precio que está mucho más elevado que el de la zona, digamos, solamente porque fue el edificio tan famoso donde vivió Diego por varios años. Y para cerrar y ya irnos a la próxima parada, aclarar por las dudas que la relación con el Huevo Torresani fue bastante buena después. De hecho, bueno, Torresani fue a Boca, pasó los últimos meses que Diego jugó a la pelota con él, siendo compañero, y se hicieron grandes amigos. Y hasta, bueno, cuando se quitó la vida el Huevo Torresani en 2019, Diego subió un video y habló llorando. Que de hecho dijo, no puedo creer que nos empezamos peleando y hoy estoy llorando para despedirlo. Así que esa relación terminó bien. Llegamos a la 6ª parada y es nada más y nada menos que el Luna Park, porque acá el 7 de noviembre de 1989 se casaron Claudia Villafañe y Diego Armando Maradona. Imagino que todos deben conocer el Luna Park, pero es un sitio muy icónico acá en Argentina, está muy relacionado a lo que es el boxeo y a lo cultural, y en aquel fin de año del 89 Maradona y Villafañe lo transformaron en un salón de fiestas. Para que se den una idea, acá en el Luna Park peleó Monzón por un título mundial, cantó Frank Sinatra y también hizo un acto Juan Pablo II. Así que imagínense lo importante que es este lugar, al que se le suma también esta boda que fue conocida mundialmente como la boda del siglo. Venir acá a Luna es una manera de representar a Claudia Villafañe, que fue sin lugar a dudas la mujer más importante en la vida del 10. Se conocieron cuando Diego todavía tenía 17 años, todavía no era famoso, recién empezaba a jugar a la pelota, todavía vivía en Fiorito, así que su historia fue muy importante y quedó muy marcada en todos. Si bien es verdad que bueno, también estuvo muy marcada por conflictos, por infidelidades y por un montón de otras cuestiones, Diego siempre la destacó como la mujer de su vida. Juntos tuvieron a Dalma y a Yanina, que son las 2 hijas de Diego. La
las principales, por así decirlo, o sea, las más conocidas. Es verdad que en el medio apareció Hanna y Diego Jr., que en principio no fueron reconocidos, que eran fruto de las infidelidades de Diego a lo largo de los años. Empezaron de muy chicos, cuando, como les dije, Diego tenía 17, Claudio era más o menos 2 años menor que él, y estuvieron juntos hasta el 98, que fue la separación oficial. Si bien se hablaba de que ya un tempito antes estaban separados, esa fue como el momento donde Diego se fue y no volvió nunca más a su casa, y el divorcio recién se dio para 2003, o sea, 4 años después de la separación. Y no fue casualidad que la llamaran la boda del siglo. Para que se den una idea, 1200 personas fueron invitadas a esta fiesta, y no solo la cantidad, sino también la calidad. Estuvo, bueno, Fito Páez, Berlusconi, Ferlaino, todo el plantel del Napoli, que Diego le pagó un avión charter para que vinieran hacia acá, Grondona, Fidel Castro, Di Stéfano, estaba también Bilardo y los jugadores de la selección, que bueno, ahí está la historia famosa en la que Bilardo manda a los defensores a medirse contra Careca, los brasileros que estaban en la fiesta, pensando en el Mundial del 90. Con esa cantidad de invitados se imaginan que se tomó un montón de alcohol. Los organizadores de la fiesta después dieron los detalles y se habla de que se tomaron 400 litros de vino blanco, 500 de vino tinto y 900 litros de champagne. Así que imagínense lo que fue eso. Otro detalle no menor, que no lo nombré recién cuando dije lo de los invitados, es que estaba Flavia Palmiero como animadora para los hijos de los invitados. Así que esto fue realmente algo top. Al otro día de la fiesta, a las 7:45, Diego y Claudia se subieron a un Mercedes-Benz, que habían 2 Mercedes. Uno estaba haciendo de señuelo porque quería despistar a la prensa, que obviamente estuvo toda la noche acá. Y se fueron en marcha atrás por la calle Buchard, y se fueron a la luna de miel que iban a tener en Capri junto a sus 2 hijas, Dalma y Janina. El detalle de querer despistar a la prensa no es para nada menor, y es que Diego no quería saber nada con los periodistas. No entró ni un solo periodista a la fiesta, al menos en su labor. Y para que se den una idea, la RAI le había ofrecido a Maradona $2 millones por transmitir la fiesta, y el 10 lo negó, así que no le importaba la plata, sino que bueno, pasar su fiesta tranquilo y en paz. Nos teletransportamos ahora a la ciudad de Rosario. Estamos específicamente en el Parque Independencia, y es que justo atrás mío está el estadio Marcelo Bielsa, donde Diego tuvo un paso fugaz, pero donde se generó un amor eterno y que perdura y va a perdurar para siempre. Muchos piensan que la vuelta de Maradona al fútbol argentino se dio directamente a Boca, y no. Primero tuvo un paso acá por Newell's, que como les comenté recién fue muy corto, pero pasó por acá y quedó muy marcado. Fue algo que en ese momento resonó muchísimo. Después de 11 años en Europa, Diego tomó la decisión de dejar el Sevilla de Bilardo, y salvo alguna buena oferta, algo irresistible que del viejo continente o de algún otro lado, tenía decidido volver a Argentina a jugar al fútbol argentino. La principal opción, y la que todos pensaban que estaba prácticamente cerrada, era la de Argentinos Juniors, el club en el que había debutado y por el que Diego tenía un grandísimo cariño, pero por varios problemas ahí en el medio eso se terminó cayendo y empezó a sonar con mucha fuerza San Lorenzo. Pero mientras que todos daban el futuro de Diego tanto en Argentinos como en San Lorenzo, había un club que estaba trabajando silenciosamente y que lo iba a abrochar para sorpresa de toda la ciudad y de todo el país, que fue obviamente Newell's Old Boys, de acá de la ciudad de Rosario. Diego se presentó acá en el club, y en la primera práctica que hicieron fue una práctica a puertas abiertas, donde juntó 50.000 personas para solamente verlo entrenar. Así que imagínense la locura que iba a vivir Maradona acá en Rosario. Pero lastimosamente para Newell's, Diego iba a jugar muy poquito tiempo acá en el club. Iba a jugar un amistoso contra Emelec, donde marcaría su único tanto con esta camiseta. Después iba a jugar 5 partidos por la liga, y como Newell's no venía bien, iban a echar al técnico. Se iba a ir el DT Solari, que era el DT con el que había arreglado Diego y con el que él sentía, o por el que él sentía cariño. Así que Diego avisó que no se sentía cómodo con su salida y que él también iba a dejar el club, por lo que iban a organizar un amistoso más, en este caso contra el Vasco da Gama brasilero, para que fuese o sirviera como una especie de despedida de Diego de acá de Newell's. Uno podría suponer que con un paso tan corto y tan poco positivo en cuanto a estadísticas, tanto el amor de Diego por el club como del club y de los hinchas por Diego iba a ser chico, y la verdad es que no. Diego quedó con lepra para toda su vida. Él siempre se expresó muy a favor de Newell's, siempre habló bien de Newell's, dijo y se reconoció a sí mismo como leproso, y la gente le devolvió ese amor siempre que pudo. Imagínense que una de las tribunas del estadio del Marcelo Bielsa se llama Diego Armando Maradona, algo que en otro club lo puede llegar a conseguir alguien que estuvo, no sé, 10 años, que ganó 200 títulos, y acá Diego con 5 partidos le alcanzó para tener una tribuna y para que la gente se lo reconozca. Y la última gran muestra de cariño se la dio la gente de Newell's cuando vino Diego acá a la ciudad para enfrentar a su equipo que estaba dirigiendo, que era Gimnasia, cuando debajo del hotel en el que estaba se juntaron creo que 5.000 personas a saludarlo, a cantarle, y fue algo hermoso. Diego estaba muy contento. Y
demostró una vez más el amor que sentía por el pueblo leproso. Bueno gente, estoy ahora en Ezeiza desde el predio de la AFA y es que Diego tuvo su lazo más fuerte de su vida, me animaría a decir, inclusive más que el que tenía con Boca, con la selección argentina. Este predio resulta un lugar muy importante para la vida de Diego. Imagínense que Diego arrancó en la selección en el 77 y este predio se construyó para el 79, después del Mundial del 78. Así que básicamente Diego vivió todas las etapas acá en este predio, salvo bueno, sus primeras convocatorias, pero después toda su carrera en la selección prácticamente fue acá. Creo que al hablar de Diego en la selección, para hacerlo un poquito más dinámico, podríamos separarlo en 4 etapas, porque Diego estuvo muchos años en la selección y mucho tiempo ligado al seleccionado. La primera etapa tiene que ver con la era Menotti, que fue básicamente su llegada a la selección. Menotti lo convocó a Diego en el 77 en un amistoso contra Hungría, cuando Diego solamente tenía 16 años y cuando solo hacían 4 meses que había debutado en primera. Así que imagínense de la magnitud del jugador que estaba saliendo de las inferiores del bicho. Diego formó entonces parte de la última etapa del proceso para el Mundial del 78, pero fue ahí cuando sufrió un duro golpe, uno de los más fuertes que él reconoce haber tenido en su vida, que fue cuando Menotti, no en este predio, sino que en el de José Cepaz, lo citó a los 25 jugadores creo que había en ese momento y dio la lista de 22 en la que no estaba Diego Maradona incluido, y ahí básicamente él cuenta que se partió en pedazos y también dice que fue la primera vez que notó que esto de las negativas, de las cosas complicadas, se transformaban en un combustible para él. Diego entonces usó este dolor que sintió por haber quedado fuera, este enojo que tenía, como combustible para el Mundial Sub-20 que se venía en Japón en el 79, en el que fue elegido mejor jugador del torneo, salió campeón del mundo, salió segundo goleador con 6 tantos y fue una de las figuras junto con el pelado Ramón Díaz. Pero la etapa de Menotti no iba a terminar del todo bien, y es que el Mundial 82 fue una gran decepción para Argentina y para Diego sobre todo. La gente ya esperaba mucho de él y Argentina se fue eliminada en la segunda instancia, así que ahí las críticas fueron muy fuertes contra la selección y sobre todo contra Diego Armando Maradona. Pero lo que ni Diego ni nadie creo yo sabía es que se le venía la mejor etapa en la selección, y esta segunda etapa de la que voy a hablar es obviamente con la llegada de Carlos Salvador Vilardo. Una vez que se fue Menotti, agarró la selección Vilardo, que había sido campeón con Estudiantes, y se venía la mejor etapa para Diego. Si bien al principio fue una selección bastante criticada hasta llegar al Mundial del 86, después se afirmó y todo lo que pasó, bueno, ya es bastante conocido. El gol del siglo, campeones del mundo, subcampeonato en Italia, fue la verdad que un proceso de varios años muy positivos para la selección. En la tercera etapa que separé la carrera de Diego acá en la selección, va a empezar con su salida de la misma, y es que después del Mundial del 90 Diego decidió decirle adiós a la selección porque sentía que ya era una etapa terminada y por varios problemas personales y del grupo de la selección, pero iba a terminar volviendo al seleccionado que en ese momento estaba comandado por Coco Alfio Basile para el repechaje contra Australia, porque Argentina estuvo muy cerca de no clasificar al Mundial del 94. Por suerte la selección iba a conseguir esa clasificación, y lo que pasó ya en Estados Unidos también es bastante conocido. Un Diego que llegó al Mundial de una forma increíble. De hecho, bueno, en los últimos 6 meses no jugó a la pelota en un club, pero sí que se dedicó 4 meses enteros junto con el profe Signorini a entrenar en un campo en La Pampa. Dicen que estaba quizás en el mejor momento físico de su carrera junto con el 86, pero lastimosamente le dio el doping en aquel segundo partido del Mundial y Argentina, bueno, no pudo soportar ese golpe, y ese iba a ser el último adiós de Diego como jugador en la selección. Pero Diego iba a volver a este predio en 2008, esta vez no en condición de jugador obviamente, sino que lo iba a hacer en condición de técnico. Se iba a hacer cargo de la conducción del seleccionado de ese momento sin prácticamente tener experiencia en el cargo. Piensen que bueno, Diego había sido DT, pero había sido DT de la academia y de Mandillú durante muy poco tiempo y no le había ido bien. Diego entonces iba a tomar la selección en 2008 pensando en el Mundial de Sudáfrica. Iba a ser un proceso también muy discutido porque bueno, no le iba bien a la selección, la verdad. Se convocaban muchísimos jugadores. De hecho, Diego tiene el récord de haber sido el técnico que más jugadores convocó en la historia de la selección, con 108 jugadores en solo 2 años. Es verdad que hizo una selección local y que ahí sumó bastante, pero la realidad es que es una barbaridad la cantidad de jugadores que llevó en tan poco tiempo. Argentina iba a clasificarse de milagro, podríamos decir, en aquel partido bajo la lluvia en el Monumental, con Diego haciendo el pingüinito, con el gol de Palermo sobre la hora. Por suerte se pudo clasificar a Sudáfrica, pero el proceso iba a terminarse rápido porque en cuarto de final Argentina se iba a ir vapuleado por Alemania en un 4-0, que fue la verdad un paseo. Si bien es verdad que no fue
tan fructífero el paso de Diego como DT de la selección. Es verdad también que fue uno de los últimos grandes momentos que tuvimos de Diego, viéndolo al 100%. En Sudáfrica se lo veía realmente brillante a Diego. Yo creo que en toda mi vida fue el momento que mejor lo vi, así que a todos, salvo ese 4-0 con Alemania, nos quedó un lindo recuerdo de aquella selección. Para cerrar con su paso acá por la selección, vamos a ir un poco con los datos. Diego jugó 4 mundiales, desde el 82 hasta el 94. Ganó 1, fue subcampeón en otro. Jugó 3 Copas Américas en las que no le fue bien. De hecho, Diego no tiene una Copa América ganada. En el proceso en el que Diego estaba en la selección se ganaron algunas copas, pero Diego no participó. Ganó también en el 93 la Copa Artemio Franchi. Es lo mismo que el partido que se jugó entre Italia y Argentina el año pasado, creo que fue, que era el campeón de América con el campeón de Europa. Jugó entonces en total 91 partidos con 33 goles. 8 de ellos fueron en mundiales. Y como DT dirigió 24 partidos y tuvo una efectividad del 75%, que la verdad es mucho más alta de lo que esperaba. Imagino que los amistosos y más le deben subir bastante. Pero bueno, vamos a seguir con el recorrido. Bueno, gente, en esta novena parada llegamos a La Plata, estamos en el Bosque, y es que Diego tuvo acá en Gimnasia el último paso por un club de fútbol. El último club al que estuvo ligado fue acá a Gimnasia, y lo curioso es que llegó acá y se dio todo a partir de una fake news. Todo comenzó en Twitter, y es que un joven de acá de La Plata hizo, no sé si un chiste o si tenía algún tipo de información o qué, publicó una foto de Maradona que no era de ese momento, que estaba firmando un contrato. Puso que era oficial, que Maradona acababa de firmar contrato con Gimnasia de La Plata, algo que generó un revuelo gigante. Primero los medios lo levantaron como si fuese cierto, y después empezó a salir la versión de que no era así. De hecho, el mismo Maradona en su Instagram subió una publicación diciendo que esto era mentira, que no ilusionen a la gente. Pero poquito tiempo después, no sé si fue al otro día o a los 2 o 3 días, se confirmó oficialmente que Diego firmaba acá en Gimnasia de La Plata. El 8 de septiembre de 2019 entonces este estadio estaba repleto, y no por un partido, sino que iban a presentar a Diego Maradona. El 10 se hacía cargo de un Gimnasia que estaba muy complicado, estaba último en la tabla de los promedios, con un promedio muy bajo. Solamente un milagro lo podía salvar realmente, pero Diego tomaba el compromiso, asumía el compromiso y iba a intentar obviamente salvarlo. A solo 2 meses de haber firmado el contrato acá en Gimnasia, Diego amagó con renunciar. De hecho, anunció que dejaba el cargo porque había mucho desequilibrio político, según lo que dijo acá en Gimnasia. En ese momento, era época de elecciones, era un momento complicado para Gimnasia, encima venía mal con el promedio, pero finalmente se arregló y terminó arreglando su continuidad, que iba a durar más de un año. En ese tiempo que Maradona estuvo dirigiendo el club, si bien es verdad que Gimnasia levantó sobre todo anímicamente, también es cierto que no pudo salir de la zona roja. Era algo casi imposible que sucediera. Necesitaba ganar muchos partidos. De hecho, con Diego ganaron algunos, tuvo una racha creo que de 3 o 4 partidos seguidos ganando, pero el tiempo era cada vez menos y las chances de salvarse eran prácticamente nulas. Y como dije, solamente un milagro lo podía salvar, pero tenían en el Bosque a Diego, y como se sabe, Diego atrae un poco los milagros. Y el milagro para el Lobo llegó, y lo hizo en forma de pandemia. Cuando faltaba muy poquitito para que se consume su descenso, apareció el COVID, apareció la pandemia. La AFA tuvo que suspender primero el torneo, después los descensos del torneo que le seguía. Así que Gimnasia se terminó salvando de irse a la B, pero ahí también empezó un momento complicado para Diego, y es que lo tuvieron que guardar obviamente porque estaba complicado de salud y no lo querían exponer a la enfermedad, y muchos afirman que ese encierro a Diego le hizo muy mal, encima por el problema de adicciones y la cantidad de alcohol que estaba tomando, con la pastilla que tomaba y demás. Fue como el principio del fin también para Diego. Imagínense que Diego ni siquiera, cuando volvieron los entrenamientos, ni siquiera venía a entrenarlos ellos. Se había hecho cargo en ese momento Méndez, que era su ayudante como su segundo técnico. Solamente vino una vez, que llegó con auto para visitar con una máscara, recuerdo, saludar a sus muchachos, y después recién iba a volver a aparecer en aquel fatídico día de su cumpleaños. Así que Diego, si bien es verdad que se iba habiendo dirigido solo 21 partidos y con un saldo capaz que no era tan positivo, es verdad también que se le carga esto de haberse salvado del descenso, aunque sea de una forma no futbolística, pero salvado al fin. Probablemente este sea de los 10 lugares que visitamos el más polémico para muchos, y es que mucha gente no está de acuerdo con que Diego haya venido a dirigir acá. Creen que no estaba en un momento como para agarrar un club así, estaba bastante delicado de salud y que lo usaron mucho por una cuestión de rosca política, tanto el presidente de Gimnasia como por una cuestión económica la gente que lo rodeaba. De hecho, acá se dio aquel tan discutido
suceso cuando en el cumpleaños número 60 de Maradona, y por una cuestión de plata, porque la verdad es que YPF había pagado para hacer una celebración, porque justo ese día volvía al fútbol en un Gimnasia Patronato. Obviamente estaba todo armado a propósito para que cayera el día de cumpleaños de Maradona y que justo jugara Gimnasia. Lo obligaron prácticamente a Diego a venir acá y se vio un Maradona totalmente desmejorado, no podía caminar, parecía realmente un abuelito de 90 años caminando, entrando a la cancha. Para todos los que lo estábamos viendo fue muy triste verlo así. Era un Diego que realmente no podía más y bueno, la gente que estaba ahí, lo que comentan después es que hablaban pasado, como que él ya estaba muy perdido. O sea, eso fue muy poquitito tiempo antes de que él muriera. Después de ese día, que fue esa celebración acá de su cumpleaños número 60, obviamente que preocupó muchísimo y se fue a hacer estudios y todo y terminó operándose a los primeros días de noviembre de un hematoma en la cabeza y ya después, a fines de noviembre, pasó lo que todos sabemos que pasó, ¿no? Llegamos a la última parada de este recorrido de los 10 lugares más importantes en la vida de Diego Armando Maradona y es nada más y nada menos que la Casa Rosada, porque acá se dio el último adiós a Diego Armando Maradona cuando falleció en 2020. Diego iba a fallecer un 25 de noviembre de 2020 y al otro día, a la madrugada del 26, se iba a hacer acá un velorio privado para los familiares, para los amigos más cercanos, y a las 6 de la mañana se iba a abrir las puertas de la Casa Rosada para que la gente, se estipulaba que de forma organizada, fuese pasando a darle el último adiós a Diego. Se había armado todo de la forma más organizada posible y lo que pasa es que se sabía que iba a ser un descontrol. Lo que se hizo fue poner una valla que separaba a la gente del cajón de Diego, unos, no sé, 2 o 3 metros, y la gente iba avanzando por esa valla. O sea, era simplemente una caminata donde veías el cajón, le dabas el último adiós, mucha gente tiraba ofrendas, regalos, cosas, camiseta, bufanda, de todo. Pero la verdad es que terminó saliendo todo mal. Piensen que se habla de que vino 1 millón de personas acá a esta despedida a Diego, y encima estábamos en plena pandemia. Eso es un detalle no menor que ahora capaz que no se acuerda tanto la gente, pero en ese momento no se podía hacer nada, no podía festejar un cumpleaños, no podía hacer nada, y de la nada había 1 millón de personas en Casa Rosada queriendo despedir a Diego. Solamente 60.000 del millón de personas que vino acá pudieron pasar a dar el último adiós, así que la gente empezó a intentar empujar, tirar la valla, meterse en Casa Rosada. De hecho se tomó la Casa Rosada y video de gente metiéndose adentro, un lío tremendo. La policía empezó a reprimir y terminó todo muy mal, como se suponía, igual que iba a terminar por cómo estaba dada la situación. De acá se lo llevaron al Jardín Bellavista, en Chacarita, que es donde estaban enterrados también sus padres, don Diego y doña Tota, y ahí también accedieron solamente los más íntimos. Se hicieron una ceremonia muy chiquitita y se dio por finalizado el último adiós a Diego, aunque todavía acá estaban en Capital los líos entre la policía y la gente que estaba enojada, entre enojada, triste, también se mezclaba todo lo del encierro de la pandemia. Fue realmente un desastre. Pero para no quedarnos con la parte más triste de Diego acá siendo despedido, vamos a quedarnos también con lo que pasó en el 86 y en el 90. También, como fue en 2020, la gente se juntó acá y se agolpó, pero esta vez para recibir a Diego, que venía en primera instancia en el 86 de ser campeón y en la segunda instancia en el 90 de ser subcampeón, pero la gente estaba totalmente orgullosa y vinieron acá a reconocerlos, mientras que Diego y el plantel de aquellas selecciones salían al balcón a saludar, en el caso del 86 con la copa y en el caso del 90 no, pero siendo una selección muy valorada. Así que creo que también está bueno remarcar eso. Bueno, gente, vamos a darle fin a este video, vamos a darle fin al recorrido sobre los 10 lugares más importantes de la vida de Diego acá en Argentina. Sé que alguno me va a decir, che, te faltó tal cosa, te faltó tal otra, esta casa, esto, pero la verdad es que, bueno, era imposible. La vida de Diego fue como 7, 8 vidas de una persona normal en una, y eso que solamente vivió 60 años, así que imagínense. Elegí los 10 lugares que me parecían más interesantes para mostrar, los que más historias capaz que tenían. Y bueno, este es el recorrido. Como repito, sé que faltan cosas, sobre todo en el exterior, pero es imposible viajar. Nápoles, Cuba, Barcelona, también Emiratos Árabes. O sea, hay 1000 lugares que estaría buenísimo conocer para entender más la vida de Diego, pero esto era lo que estaba a mi alcance. Para mí esto es como una especie de homenaje a Diego, que la verdad podría decir que es uno de mis ídolos, sino es mi ídolo. Si bien yo no fui contemporáneo a Diego futbolista, sí fui un apasionado de ver toda su carrera repetida, de persona, de cómo siempre se paró contra los más fuertes. Es verdad que bueno, es una persona
de extremos, a veces demasiado combativa, a veces tomaba partido por cuestiones que no tenían ni lógica, pero creo que por algo los quiere tanta gente y por algo es tan recordado en Argentina, ¿no? Y es tan importante para nosotros, es un símbolo del país en todo el mundo. Espero que les haya gustado y como digo, que este video sirva para recordar siempre a Diego y para que quede siempre en nuestra memoria. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Y en los barrios faltaban televisores para verte gambetear. Ole, 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 ole. Para verte gambetear. Ole, ole, ole.